Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí en la casa de nuestro Dios. Espero, ¿verdad?, que podamos conectarnos no solamente a través de la transmisión, sino también, ¿verdad?, en espíritu, en mente, ¿verdad?, podamos también tener nuestro corazón en este día, en todo lo que se va a hacer, ¿verdad?, no solamente a través de los himnos, sino también a través de la oración, a través de su palabra, a través también de la alabanza que nosotros podamos ofrecer en este día a nuestro Dios. Así que voy a invitarles a que nos pongamos de pie para cantar el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cantemos, hermanos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre del vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Así como estamos, por favor, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, mi Dios y mi Señor, en este día, Padre, rogamos y suplicamos, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, por favor, a acercarnos a su presencia con un buen corazón. Mi Dios, le necesitamos, Padre. Necesitamos de usted, de su presencia. Necesitamos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Necesitamos también de su paciencia, Padre, de su palabra, de su consejo y de su instrucción para nuestra vida, Padre. Por favor, ayúdenos, mi Dios, a entender en este día algo de su palabra para llevarlo a la práctica, mi Dios, y así poder vivir una vida que a usted le agrada, una vida bendecida, Padre, por usted. Por favor, ayude a mis hermanos también, Padre, que faltan en conectarse o que faltan en llegar y han hecho planes para estar aquí. Permita, Padre, que todos podamos estar reunidos juntos como iglesia, Padre, consagrándole este día, este momento, Padre, a usted. Por favor, límpienos, lávenos y purifíquenos también de toda maldad, Padre. Reconocemos que le hemos fallado, que no hemos hecho lo correcto delante de usted. Ayúdenos, por favor, a acercarnos con un corazón limpio, mi Dios. Se lo pido y se lo ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Así como estamos, por favor, hermanos, vamos a cantar el himno 222. Maravilloso es. Cantemos, hermanos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando
mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano propioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Maravilloso, dice este hermoso himno, es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué gozo, qué alegría, hermanos, el saber que todo lo que Dios hace, o inclusive, hermanos, Dios permite, es porque Él nos ama, es porque Él quiere, hermanos, lo mejor para nosotros, para nuestra vida. A pesar, hermanos, de que ahorita, ¿verdad?, nosotros no lo alcancemos a ver, no alcancemos a percibir cuáles son los propósitos de Dios, el por qué Él a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida. El día de mañana, hermanos, vamos a poder visualizarlas, quizás no aquí, pero allá en el cielo. Y yo creo, hermanos, que con un mejor corazón vamos a poder cantar, ¿verdad?, sin duda este hermoso himno y poder decir: maravilloso es cuando pienso, ¿verdad?, que Dios me ama a mí. Bien, hermanos, vamos a orar en este día por el misionero por el cual iniciamos orando, hermanos, el día domingo. Él es el misionero Ulises Martínez, que él es misionero a Israel. Vamos a seguir orando por él y su familia y las peticiones también que él nos ha hecho, ¿verdad?, que se le puedan abrir puertas para que él regrese a Israel. Orar también por aquellos misioneros, ¿verdad?, que están en lugares donde por causa de la pandemia, ¿verdad?, quizás no es el lugar donde ellos quisieran estar sirviendo, pero que el Señor también, ¿verdad?, les use. Y orar por su familia, que Dios les cuide y les guarde. También, hermanos, orar por nuestros hermanos que se encuentran en enfermedades, en necesidades, pedir también, hermanos, por ellos. Y quiero también, hermanos, exponer una petición también importante, ¿verdad? Espero que podamos también orar por el hermano Miguel Ángel Reyes y su familia, que Dios les cuide, que Dios les guarde, que Dios les proteja también, ¿verdad?, de todo mal. Están pasando por momentos un poco, hermanos, difíciles, complicados, pero sabemos que tenemos un Dios, hermanos, que puede guiarles, cuidarles, ayudarles y protegerles de todo mal. Así que vamos a orar, por favor, hermanos, unos minutos, y yo termino con una oración también, hermanos, en voz alta. Vamos a orar.
acercarnos a través de la oración a su presencia, Padre. Hemos expuesto algunas peticiones, Padre, y queremos pedirle se haga su voluntad. No queremos que se haga, Padre, conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, no. Estamos pidiendo, Padre, que se haga su voluntad, que se cumplan, Padre, también las promesas que usted nos ha dado, mi Dios. Confiamos en su palabra también, mi Dios, y nos refugiamos en ella. Confiamos también, mi Dios, y estamos esperanzados en ese Dios fiel, en ese Dios misericordioso, bondadoso, amoroso y paciente que tenemos. Por eso, Padre, hemos pedido por el misionero Ulises Martínez, misionero a Israel, que usted le cuide a él y a su familia, Padre. Hemos también pedido en este día por las misiones locales, también la misión de San Miguel, de San Martín, la misión de La Laguna, la misión de Quechultenango, con el pastor Genaro. Hemos pedido también por el resto de los misioneros, Padre, tanto aquellos que están en el campo como fuera del campo misionero, también ayúdeles. Hemos expuesto también los nombres de nuestros hermanos que se encuentran en enfermedades y necesidades. Sea, Padre, por favor, usted con ellos. Ayude también a nuestro pastor, Padre, sígale dando la fortaleza que él necesita. Ayúdenos también a ser fieles en lo que le corresponde, mi Dios, a usted, como lo son misiones, diezmos, ofrendas, Padre, promesas de fe que nosotros hemos hecho. Ayúdenos también, mi Dios, Padre, a seguir confiando en usted en medio de esta pandemia, para que usted ayude también a nuestros hermanos que están siendo afectados, Padre, no solamente económicamente, sino también físicamente. Y queremos pedirle también una petición muy especial para nuestro hermano Miguel Ángel Reyes y su familia. Le ruego por favor que usted los cuide, les dé paz, les dé seguridad, les dé tranquilidad en sus corazones. Cuídelos y protéjalos, mi Señor, por favor, de todo mal. Agradezco por esta oportunidad que usted nos ha dado, Padre, de poder doblar nuestras rodillas y podernos presentar en su presencia. A usted acudimos y a usted también nos encomendamos. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que Él nos ha dado de poder doblar nuestras rodillas. Espero, hermanos, que estas peticiones las podamos llevar también, hermanos, a nuestro hogar, a peticiones personales, hermanos, que nosotros también tenemos, ¿verdad?, ya sea en las mañanas, en las noches, poder también, hermanos, expresarlas, ¿verdad? Voy a invitarles a que nos pongamos de pie, hermanos, para cantar el himno 294, por favor, himno 294. Cantemos, hermanos. En la madrugada el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto de trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén, hermanos.
hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Quisiera que recordemos, hermanos, algunos anuncios y peticiones también, hermanos, que tenemos. No dejemos de orar, hermanos, y pedirle a nuestro Dios por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, hermanos, necesidades, enfermedades. Pedirle a nuestro Dios que les ayude, les provea también, hermanos, todo lo necesario, no solamente, hermanos, en alimentos, sino también a veces, ¿verdad? También como lo son medicamentos, doctores, ¿verdad? Y bueno, consultas y todo lo demás, hermanos. Pedirle a nuestro Dios que Él provea, hermanos. También, hermanos, que Él nos ayude y nos dé valor para que nosotros sigamos predicando y compartiendo la palabra de nuestro Dios. Ya decíamos, hermanos, aprovechemos estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Donde el corazón de las personas está más susceptible, ¿verdad? Más quebrantado, más preocupado. Necesitan, hermanos, palabras de aliento, y para ello necesita ver un cristiano agarrado de las promesas de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que pueda ayudarles, aconsejarles, guiarles, mostrarles en su palabra. Mire, la Biblia dice aquí, mire, la Biblia dice esto, nos da estas promesas. Acerquémonos a Dios, busquémosle y aprovechar, hermanos, estos momentos para guiarlos también, hermanos, a Cristo. También queremos animar, hermanos, para que no se pierda ninguna transmisión. Si Dios lo permite, mañana va a haber una enseñanza de jóvenes a las 8. Les invitamos, aunque sea adultos, ¿verdad? Cada principio bíblico es aplicable para cada etapa de nuestra vida. Así que con humildad, hermanos, nosotros podemos bien aplicar esa verdad también a nosotros. Así que le animamos también mañana a las 12 para que se conecten los niños, papás, ¿verdad? Animen a sus niños para que estén ahí de 6, inclusive si usted quisiera, ¿verdad? Hasta de 3 años hasta 8, 11 años. Jovencitos, niños, pueden escuchar, hermanos, también esas enseñanzas a las 12 del mediodía. También, hermanos, queremos animarles a compartir, hermanos, no solamente, ¿verdad?, diezmos, ofrendas, promesas de fe durante el día, sino también, hermanos, despensas. Queremos compartir despensas a aquellos hermanos que están pasando por necesidades, que quizás, hermanos, sus trabajos dependían, ¿verdad?, de ciertos negocios, de ciertos trabajos que han cerrado. Hermanos, pedirle a nuestro Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude a podernos involucrar en lo que podamos. Decíamos el domingo, ¿verdad?, en el culto de predicación, que todos, hermanos, podemos apoyar y podemos aportar de acuerdo a nuestra necesidad. No importa, ¿verdad, hermanos, si es por ahí solamente, no sé, un paquetito de rollo, tráigase aunque sea ese paquetito de rollo. Aquí veo a varios jóvenes, ¿verdad? No quisiera, ¿verdad?, avergonzar, pero ¿cuántos jóvenes pudieran también tener ese deseo y esa intención? El domingo, ¿verdad?, un joven de la iglesia ya me daba, hermanos, un apoyo para comprar despensas. Entonces sí se puede. Jóvenes, les animamos también a que ustedes de su parte, ¿verdad?, de su cochinito que tienen por ahí, le saquen para que podamos apoyar también a algunos hermanos. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, hermanos, vamos a estar recibiendo, ¿verdad? Decíamos también en cuanto a las despensas, si nosotros vemos a algún hermano necesitado, adelante, hermanos. Démosle esa despensa o ese apoyo directamente, ¿verdad? El plan, el propósito, hermanos, es ayudarnos entre nosotros. También avisamos, hermanos, para el aseo, los que puedan acompañarnos, adelante, hermanos, venir a hacer el aseo, adelante. Si no, no hay ningún problema. También, hermanos, nada más avísenos. Le toca en esta semana a la familia Barrera González, ¿verdad? También, hermanos, animamos a tener un tiempo de oración en el cual, hermanos, estamos exponiendo algunas peticiones, ¿verdad? Ya lo están pasando ahí. También aquí los tenemos, hermanos, ¿para qué?
para que todos podamos, hermanos, estar exponiendo estas peticiones generales de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de este mundo, de nuestra familia, de nuestra misma persona también, hermanos, peticiones que necesitamos exponer y expresar, hermanos, delante de nuestro Dios. Quiero agradecer también a las familias, hermanos, que se han tomado la molestia no solamente de venir y estar aquí con nosotros. Gracias también a los papás que han dado permiso a sus jóvenes, ¿verdad?, para que puedan estar aquí en la orquesta. Sabemos que no pueden estar todos, ¿verdad?, lo más que se pueda. Agradecemos también a los padres, ¿verdad?, por ello. Y también agradecemos a los hermanos que nos han apoyado, ¿verdad?, con sus ayudas también, hermanos. Gracias por tomarse esa molestia de venir, ¿verdad?, y dejar, ¿verdad?, ese apoyo que sin duda, hermanos, ayuda mucho. Quisiera preguntar, hermanos, ¿tendrán alguna duda? ¿Algún comentario, hermano Javier? Con algunos, una familia nada más, hermano, que se fue a visitar esta semana, arreglando algunos, papeles, ¿verdad? Ellos, es el hermano Leopoldo, la hermana Lucía, ¿verdad? Perdieron, hermanos, el apoyo que el gobierno les estaba dando. Me parece que por una letrita nada más, hermanos, ¿verdad? Que no se pudo, no sé si arreglar a tiempo, entonces perdieron, hermanos, el apoyo que el gobierno les estaba dando. Me parece que como de 3 meses. A algunos hermanos adultos mayores les llegó un apoyo de 3 meses, ¿verdad? Y ese apoyo ellos lo perdieron. Entonces se está arreglando en esta semana esos papeles, se está viendo, y como se fue ayer, se le llevó, se aprovechó de una vez. Así es, hermano. De ahí para allá, quería esperar hasta hoy, hermanos, para ver los hermanos que trajeran alguna despensa, algún producto, para, si se puede, hermanos, terminar de hacer alguna otra despensa, ya mañana poderlas ir a repartir. Así es, ese es el plan. ¿Alguna otra duda, pregunta, hermanos, que tengan? Ninguna. Bueno, vamos entonces a cantar un himno más, y después de eso, hermanos, vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. Por favor, hermanos, puestos de pie, vamos a cantar el himno 192. Cantemos, hermanos. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida, como un barco sin timón.
hermanos. Así como estamos, voy a invitarles por favor a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta, por favor, a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, por favor, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, vamos a leer nada más, hermanos, el versículo 8, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leemos todos a la voz de tres. Segunda de Corintios 7, 8. 1, 2, 3. Porque aunque os contristee con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Dice el apóstol Pablo, porque aunque os contristé, aunque los entristecí con la carta, no me pesa. Dice, aunque entonces lo lamenté, me dolió, dice el apóstol Pablo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, ¿qué hizo? Dice, os contristó. Quiero hablar, hermanos, en este día sobre el tema de la reprensión y la exhortación. La reprensión y la exhortación. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por este privilegio y esta oportunidad que usted nos da, Padre, de estar aquí reunidos. Gracias por su palabra y todo lo que en ella, mi Señor, podemos encontrar. Ayúdenos, por favor, a en este día aprender de ella, aplicarla también a nuestra vida, mi Dios, y a poderla vivir. Por favor, mi Dios, úseme todo mi ser, Padre, mis manos, mis ojos, mi mente, mi Dios, por favor, mis emociones. Ayude también a mis hermanos a que podamos poner atención. Quite toda distracción, tanto aquí como en los hogares también, donde nuestros hermanos nos están escuchando. Ayúdenos a tomar, Padre, esto en serio, sabiendo que usted está reunido con nosotros. Su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está usted en medio de ellos. Por favor, mi Dios, háblenos. Que su Espíritu Santo en este día, Padre, obre en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos ayude, Padre, a darle importancia a este tema. Se lo pido y se lo ruego, por favor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero que noten, hermanos, que el apóstol Pablo, después de que termina, ¿verdad?, en el capítulo 6 y empieza el capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, sigue trayendo la misma idea. Si usted recuerda, en el versículo 11 al versículo 13, el apóstol Pablo les dice que él había abierto su corazón estaba, dice, muy abierto, y todos estaban, hermanos, en su pensamiento, en sus sentimientos. Él los amaba y Pablo les dice, ¿verdad?, que él quería que también ellos correspondieran a ese amor. ¿Cómo? Bueno, como lo vimos hace 8 días, hermanos, apartándose o separándose de esa unión, de ese yugo desigual que ellos, hermanos, estaban haciendo con los incrédulos, con falsos, con personas, como veíamos, hermanos, que lo único que hacían era aprovecharse de ellos. Y el apóstol Pablo, hermanos, al pasar al versículo 2, le sigue recalcando, hermanos, esto a ellos. Mire lo que dice, segunda de Corintios 7:2, dice, admitidnos. Esa es a la vez, hermanos, una palabra compuesta, admitid, y la palabra nos, que quiere decir, ¿verdad?, que a nosotros, dice, nos admitan, permitan que nosotros podamos también entrar en sus corazones. Permítanos, dice Pablo, que nosotros podamos estar también en sus sentimientos. No nos rechacen, no nos ignoren, no nos desprecien, es lo que Pablo está diciendo. Nosotros, como ya se los hemos dicho, lo único que queremos es su bien. Y el apóstol
Pablo, hermanos, sigue presentando, ¿verdad?, en estos puntos sus intenciones que tenía él hacia ellos, pero a la vez el por qué anteriormente, hermanos, él los había reprendido. Y quiero que veamos, hermanos, en este día precisamente este tema. Sin duda aquí el apóstol Pablo comparte, ¿verdad?, el mismo corazón que ellos ya tenían. ¿Por qué? Porque como lo vamos a estar leyendo, hermanos, ellos no mostraron un rechazo ante la reprensión que el apóstol Pablo les había hecho. Al contrario, podemos ver, hermanos, que muchos de ellos habían vuelto su corazón a Pablo. Claro está, hermanos, que no todos. Sin duda había, hermanos, una pequeña fracción de hermanos que seguían renegando, que seguían indiferentes al apóstol Pablo, que no lo recibían o que no lo aceptaban o que lo seguían señalando o inclusive todavía criticando. Sin duda, hermanos, para ellos eran también las reprensiones que encontramos dentro de esta carta, y a la vez, hermanos, a aquellos que se habían dejado llevar, ¿verdad?, mostrando así que tristemente, hermanos, ellos no tenían un corazón firme. Era como el apóstol Pablo les había dicho a la iglesia de Éfeso también: niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquiera que viniera y les hablara bonito, hermanos, se iban tras él. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, agarró y los reprendió. Vemos esa verdad, hermanos, en el versículo 8, por favor. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, dice, os contristó, dice el 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido, ¿qué, hermanos?, contristados otra vez, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, les vuelve a decir, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse o lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vuélveles a decir en el 11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados, dice Pablo, según Dios. Podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo había mandado una carta, como ya hemos estudiado, hermanos, cuando iniciamos la segunda carta a los Corintios, hermanos, estuvimos diciendo que el apóstol Pablo había mandado en su totalidad, por lo que vemos en la primera y en la segunda carta, había mandado 4 cartas, ¿verdad? La carta conocida como la carta previa, la primera carta a los Corintios, así es como la conocemos, así la va a encontrar, Primera de Corintios. La tercera carta se le conoce como la carta severa, y la cuarta carta la conocemos nosotros con el nombre de Segunda de Corintios. Aquí en el versículo 8, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo referencia a esa carta y les está diciendo, hermanos, que esa carta fue una carta muy severa. Era una reprensión tal que inclusive, hermanos, a ellos les ofendió, los contristó, los entristeció. Podemos ver inclusive, hermanos, como ellos hasta lloraron, se lamentaron por eso. Mire lo que dice, por favor, versículos anteriores. Por ejemplo, el versículo 7. Dice: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Dice: haciéndonos saber vuestro gran afecto. ¿Y qué más, hermanos? Vuestro llanto.
vuestro llanto, su lloro, su lamento, que de parte de ustedes, dice Pablo, había surgido. Y podemos ver, hermanos, cómo esta carta no solamente, hermanos, expuso el pecado, sino inclusive, hermanos, expuso también al agresor. Miren lo que dice el versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de quién, hermanos, del que cometió el agravio, del que cometió tal pecado, del que hizo tal cosa. En 2 de Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6 podemos ver, hermanos, cómo esta persona que había cometido un agravio en realidad lo había cometido contra el apóstol Pablo. Y ahí el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que tal agravio había sido hecho no solamente a él, sino, dice Pablo, por así decirlo, lo hizo a toda la iglesia. A esta persona, hermanos, quizás al haber señalado, criticado, murmurado, haber levantado falsos contra el apóstol Pablo, hermanos, responde con una reprensión, como ya veíamos, exponiendo no solamente el pecado, exponiendo al agresor, sino inclusive, hermanos, reprendiendo a la iglesia, porque se había dejado llevar por este mismo agresor. Podemos ver cómo después, hermanos, y esto lo vamos a ver en el último punto, la iglesia, gracias a Dios, respondió con obediencia a las reprensiones, a las exhortaciones y a los consejos que el apóstol Pablo había dado. Y quiero terminar, hermanos, esta explicación leyendo la última parte del versículo 9. Dice, leemos todo el versículo 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Y note estas últimas palabras, dice, para que ninguna pérdida padecieseis. ¿Qué dice, hermanos? Por nuestra parte. Dice el apóstol Pablo, yo me gozo por haber hecho esa reprensión. ¿Pero por qué? Dice Pablo, porque yo no quería tener parte. ¿Parte en qué, hermanos? En que el pecado siguiera creciendo, en que tristemente, hermanos, hubiera habido una pérdida no solamente por esta persona, que quizás, hermanos, si no hubiera recibido esta exhortación, no se hubiera arrepentido, se hubiera alejado del Señor, o muy probablemente toda la iglesia, hermanos, hubiera caído fácilmente en manos de estos falsos y hubieran rechazado ahora sí totalmente al apóstol Pablo. Y Pablo, por haberse quedado callado, hubiera participado tristemente, hermanos, en esa pérdida, en una iglesia que hubiera abrazado la mentira y el pecado. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Dos cosas. La primera cosa, hermanos, que nos enseña es que cada líder espiritual que tenemos, hermanos, tiene una responsabilidad y tiene un deber. ¿Cuál? El no ser parte ni en el pecado, ni en la agresión, ni tampoco, hermanos, en las consecuencias. ¿Qué debe de hacer el líder espiritual, hermanos? El líder espiritual, al igual que Pablo, tiene la responsabilidad de reprender el pecado, de exponerlo, de decir: eso no está bien, eso se tiene que cambiar, eso es pecado, eso está mal, eso no se debe de hacer. Tiene que retroceder o tiene que apartarse de ese pecado o de esa cosa que se está cometiendo. Ese es el deber, hermanos, de un líder, de un pastor. Ese es el deber de un capitán de ruta. Ese es el deber de un maestro de escuela dominical, que si está viendo un pecado, un mal, un daño, no se quede callado, sino que reprenda
y exhorte ese pecado. Hermano, escúcheme por favor en esto. No se enoje, no se moleste. Sé, como lo vamos a ver, hermanos, que la reprensión, como lo vemos aquí, hermanos, causa tristeza, causa dolor. Por supuesto, a nadie nos gusta que nos reprenda, a nadie nos gusta que nos regañen, que nos llamen la atención, pero escúcheme, hermanos, es necesario. Es necesario. Papás, no se deberían de enojar cuando el pastor o algún líder los está reprendiendo por un pecado o por un error. Al contrario, una actitud, hermanos, que mostró la iglesia en Corintios fue, hermanos, una actitud de agradecimiento, de decir: gracias, Pablo, por abrirnos los ojos y mostrarnos que lo que estábamos haciendo está mal. Esa actitud es la que deberíamos de tener todos, al decir: gracias por decirme, ¿verdad? Esto yo no lo sabía, o no lo había visto de esa manera, o yo no sabía que mis hijos eran así, o yo no sabía, ¿verdad?, que mi matrimonio estaba al borde de esto, pero gracias por decírmelo y recalcármelo. No agarremos y nos enojemos y nos molestemos y ya nos vamos de la iglesia porque aquí se están metiendo en mi vida, porque aquí, ¿verdad?, esto y aquello. No, hermano, al contrario. Agradezcamos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del pastor y de cada líder de nuestra iglesia. Porque nosotros, hermanos, podemos no solamente ser los causantes de una pérdida, sino, como dice el apóstol Pablo al final del versículo 9, podemos participar, hermanos. No solo ser los causantes, sino participar. Uno dice: pues yo por eso no le digo nada, ahí que vea cómo se las arregla. Tengamos cuidado, hermanos, con esa idea, con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido, hermanos, por nosotros, porque si no hubiera sido porque les recalcamos y les señalamos, o porque no lo hicimos, imagínense, hermanos, no se hubiera apartado, o mejor dicho, por eso se apartaron. Hay algo, hermanos, que yo no siempre, claro, ¿verdad?, pero hay algo que en mi mente siempre está, hermanos. Y está esto, hermanos: cuando yo veo algo, cuando yo veo un joven, cuando yo veo una señorita, cuando yo veo algo, hermanos, que no se está haciendo bien, que lo va a llevar sin duda, hermanos, a un despeñadero, lo va a llevar a alejarse del Señor, yo siempre digo esto: se lo voy a decir. ¿Pero por qué? Porque no quiero el día de mañana estarme arrepintiendo y decir: ¿por qué no se lo dije? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho algo, si le hubiera advertido? A lo mejor no hubiera caído en ese error, a lo mejor no hubiera caído en ese pecado. Por lo tanto, hermanos, mi pensamiento es: se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no quiero que el día de mañana yo diga: se lo hubiera dicho. Si se lo hubiera dicho, no estuviera en esa situación. Y déjeme decirle la segunda cosa que nos enseña esto, hermanos, es que los padres, escúcheme, hermanos, los padres tienen la misma responsabilidad. Dios lo ha puesto a usted, papá. ¿Para qué? Como lo estamos viendo en este punto, para reprender, para exhortar, para llamarle la atención a sus hijos. Si usted está viendo, papá, si usted está viendo, mamá, algo mal que se está haciendo en ellos, debe de reprender, debe de regañar, debe de exhortar, debe de disciplinar, debe de castigar. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: porque no quiero que ninguna pérdida sea causada por nosotros. No quiero ser partícipe, no quiero ser parte de que los hijos el día de mañana no quieran saber nada del Señor. No quiero ser parte para que el día de mañana mis hijos no vengan a la iglesia, o quizás mis nietos no conozcan el evangelio, o quizás mis hijos, ¿verdad?, ya no quieran saber nada de la iglesia. Antes tenían el deseo de servir, antes tenían el deseo, ¿verdad?, de hacer algo, y ahora ya no quieren saber nada de la iglesia. ¿De quién fue la culpa?
del papá. ¿De quién fue la culpa? De la mamá que no les estorbó a sus hijos. Papá, mamá, tienen la responsabilidad. No nos quedemos callados. Sé que a veces nosotros decimos luego, ay, ahí va a pasar, ay, pues ahí a ver cómo le hacen. No, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de llamar a ese hijo, a ese jovencito y decirle, oye, mi hijo, eso que estás haciendo, levantándote tarde hasta las 8, 9, 10 de la mañana está mal. Mañana quiero que te levantes tempranito, me vas a ayudar, te vas a ir conmigo. Reprensión, exhortación, enseñanza, guía. ¿Sabes que eso de andar robando está mal? Para la próxima que tú te traigas un juguetito, no sé, de la iglesia, o te traigas, ¿verdad?, un juguetito de allá de tus primos, mira, te voy a tener que disciplinar. Reprensión, disciplina, exhortación es lo que necesitan los hijos. ¿Para qué, hermanos? Como lo vamos a ver ahorita, para que se alejen del pecado. Papá, mamá, necesitamos reprensión. Se necesita, hermanos, entristecer, que los hijos se duelan emocionalmente y digan, si es cierto la regué, si es cierto no hice bien, si es cierto, papá, perdóname por haber hecho esto. ¿Por qué? Porque pueden ver a un padre que está al pendiente, guiándoles y dirigiéndoles. Se necesita, hermanos, la reprensión. Déjeme también, hermanos, darle un tercer punto dentro de este, hermanos. A veces no entendemos que nuestros matrimonios, escúcheme, hermanos, también necesitan reprensión. Necesitamos que alguien nos hable con la verdad. No que nos diga lo que a mí me gustaría escuchar. Como hermana, ¿verdad? Usted ya sabe que su mamá le va a decir lo que a usted le gusta escuchar. Por eso va con ella y le cuenta y le dice, para estar hablando y señalando y criticando, ¿verdad?, al esposo. No. Vaya con alguien que no la va a solapar. De igual manera, nosotros como esposos también ya sabemos, alguien que, ay, sí me comprende. ¿Cuál, hermano? Simplemente nos está diciendo lo que a nosotros nos gusta escuchar. No, necesitamos ir con alguien que nos sepa aconsejar, que, hermanos, no se mida para mostrarnos las verdades bíblicas y decirnos lo que nuestro matrimonio necesita. ¿Y quién más puede ser, hermanos, más que un líder espiritual? Ya sea un pastor o ya sea, hermanos, un hermano líder en la iglesia. Vea, examine, mire los matrimonios y usted vea, wow, a mí me gusta y me sorprende, mira cómo es este matrimonio. ¿Qué debería de hacer? Acudir a ese matrimonio y decirle, oiga, hermano, mire, mi matrimonio está así, estoy así, mire, es cierto, he hecho esto, he hecho aquello, ella también ha hecho esto. ¿Qué me aconsejaría usted, hermano? Y ahí es donde nos vamos a dar de topes. Necesitamos esa reprensión, esa exhortación, necesitamos esa guía también, hermanos, en nuestros matrimonios. Número 2, ¿qué actitud, hermanos, debería de haber de parte de aquellos líderes, ya sea pastor, ya sea un maestro de escuela dominical, ya sea un capitán de ruta, ya sea papá o ya sea mamá? ¿Qué actitud debería de haber para nosotros dar, hermanos, una reprensión, una exhortación efectiva, como lo enseña también aquí? Que sea, hermanos, realmente que viene de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda hay ciertas cosas que se hacen que no vienen de parte de Dios. Son ideas, son pensamientos, son creencias, son posturas del mundo. ¿Y sabe qué causa eso, hermanos? Causa muerte,
Por eso, hermanos, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña, qué actitud tenía Pablo, para que Pablo pudiera dar una buena reprensión. Y punto número 3, vamos a estar viendo, hermanos, los resultados de esta reprensión, de esta buena reprensión. Número 1, miren lo que dice, por favor, hermanos, ahí el versículo 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Y después dice: a nadie hemos engañado. Número 1, debe de ser, hermanos, la actitud del líder. Hermanos, no debería de ser para mal, como lo enseña aquí, hermanos, no debería de ser para agraviar a alguien. Ahí nos habla, hermanos, de un agravio, de un daño, de un mal, de un maltrato, no solamente, hermanos, físico, sino inclusive a veces moral. Escúcheme, por favor, hermano. Si yo quiero ser de ayuda, si yo quiero ser de bendición, si quiero que realmente ese consejo, ya sea hacia los hermanos, o ya sea hacia los hijos, o a mi misma esposa, ¿qué necesito, hermanos? No necesito tener una intención que dañe y que perjudique a esa persona. No debería de ser tampoco, hermanos, como dice ahí, corromper, es decir, conducirlos al mal, conducirlos quizás inclusive al pecado. Hermano, no tenga miedo, no tenga temor, no piense, hermanos, que aquí a sus hijos, ¿verdad?, se les va a enseñar cosas malas, los vamos a incitar a que se vayan en contra de usted, a que les digan mentiras. Hermano, dice el apóstol Pablo, no tengan esa idea, no tengan ese pensamiento. ¿A quién hemos corrompido? A ver, háganoslo entender, háganoslo saber. ¿A quién hemos nosotros dado un mal consejo? Al contrario, como lo vamos a seguir viendo, y después termina diciendo: a nadie hemos engañado. Eso habla, hermanos, no solamente de engañar mintiendo, sino también, hermanos, habla de la avaricia y habla de la codicia. Esa palabra, engañado, es una palabra griega, hermanos, compuesta por la palabra pleón y la palabra eco. La palabra pleón quiere decir más y la palabra eco quiere decir tener. Por lo tanto, esa palabra engaño da la idea, hermanos, de que vamos a mentir, vamos a engañar con tal de obtener más, de obtener quizás ganancias, de sacarle provecho a la situación. Yo no quisiera pensar, hermano, realmente, y no digo que no lo haya, claro que lo hay, pero hermano, así jamás vamos a ser de bendición. Si lo único que quiero es solamente su dinero, si lo único que quiero es solamente sacarle provecho al asunto, quizás a sus hijos, el obtener más, quizás dinero, más ganancias, porque quiero que me den, porque quiero que me paguen. No, hermanos, con esa intención jamás nosotros vamos a poder ayudar a alguien. Al contrario, hermanos, nuestra intención, hermanos, debería de ser para bien. Versículo 3 sigue diciendo: no lo digo para condenaros, dice. No, pues dice, ya os he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir, dice, y para vivir juntamente. Del lado malo podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo dice: ¿saben? Yo no quiero reprochar. Yo no quiero, dice el apóstol Pablo, acusarlos. Yo no quiero nada más tacharlos. Yo no quiero nada más decirles: ustedes están mal, han sido unos malos agradecidos, no han sabido corresponderme. Dice Pablo, esa no es mi intención. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando hay una reprensión de parte de aquel que me quiere ayudar, hermanos, su reprensión no solamente es para recalcar o resaltar o decirme que estoy mal.
Y joven, esto es aplicable también para tus padres. Tus padres no te quieren hacer ningún daño. Ellos no te quieren conducir al pecado. Ellos no quieren sacar solamente provecho de ti. No, ni tampoco ellos quieren, ¿verdad? Nada más hay estarte diciendo en que estás mal y que eres un mal hijo y que eres un flojo y que eres esto y aquello. No, ellos quieren realmente ayudarte. Mire cuáles son las buenas intenciones de Pablo. Dice al final del versículo 3, dice, porque pues ya he dicho, dice antes, que estáis en nuestro corazón. Y después dice, para morir y para vivir, dice, juntamente. ¿Sabe, hermano? Esta actitud que me enseña, hermanos, una actitud de sacrificio. Una actitud de sacrificio. No importa, dice Pablo, lo que yo tenga que dar. Es más, no importa inclusive hasta si yo me muero. No importa si me matan. No importa, ¿verdad? Si por venirles a traer el evangelio y por predicar yo tenga que morir. Estoy dispuesto a hacerlos. ¿Por qué? En otras palabras, porque yo los amo, porque yo los aprecio, porque yo quiero un bien para ustedes. Queremos ser de ayuda y de bendición. Hermanos, necesitamos tener esta actitud y necesitamos comprender también que aquellos que nos llaman la atención, nos reprenden, nos instruyen, nos muestran y nos exhiben nuestro pecado. Hermanos, poder ver su vida y ver cuánto ellos han sacrificado para nosotros. No vaya allá, hermanos, pero el escritor de Hebreos precisamente, hermanos, escribe haciendo memoria de todo lo que los pastores han sacrificado por nosotros. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su fe e imitarlo, dice el escritor de Hebreos. Eso que me enseña, que yo examine cómo es posible que han dado su vida, que han dejado carnalmente hablando, claro, ¿verdad? Han dejado estudios, han dejado trabajos, han dejado ganancias económicas, han dejado inclusive comodidades, casas, carros, han dejado, ¿verdad?, lujos. ¿Por qué? No solamente porque han dado su vida por nosotros, sino porque, como termina diciendo en el versículo 3, lo han hecho para vivir juntamente a nosotros. Lo han hecho, ¿por qué? Porque quieren ayudarnos, quieren guiarnos, quieren aconsejarnos, quieren dirigirnos a través de la palabra de nuestro Dios. Es como aquellos bebés, aquellos hijos, ¿verdad?, que sabemos que si se les deja, les puede hacer un daño, se pueden caer de la cama, ¿verdad? Pueden acercarse allá a las escaleras y se pueden rodar. Y bueno, ¿qué hace el papá? El papá trata de estar lo más cerca de ese hijo. ¿Para qué? Para poderlo cuidar, para poderlo ayudar, para que si sufre algún peligro o algún daño, esté pronto ahí, ¿verdad? Para ayudarle, para librarlo de ese error, de esa caída. Sucede lo mismo, hermanos, si yo quiero ser en una reprensión realmente de ayuda, necesito aprender a sacrificarme por los demás, necesito aprender a preocuparme por los demás. Por lo tanto, agradezcamos, hermano, ese sacrificio que hermanos de la iglesia, ¿verdad?, hacen con tal de traerme la palabra de Dios a mi vida. Joven, agradece el sacrificio que tus padres han hecho, han dado la vida por ti. Me decía una vez, ¿verdad?, un hermano de aquí de la iglesia, pues hermano, dice, la verdad es que nosotros ya no vivimos para nosotros, dice, nosotros en realidad vivimos para los hijos. Si entendemos, hermanos, esas palabras, wow, hermanos, nos enseñan mucho. Nos enseñan que todo lo que ellos hacen, lo hacen por el bien de los hijos. Joven,
lo hacen por tu bien, lo hacen porque te aman, lo hacen porque quieren que ellos ellos quieren que tú tengas una buena vida, una vida que quizás no como la de ellos, donde sufrieron, donde quizás no tuvieron un padre en su hogar, donde quizás los dejó, quizás nunca estuvo con ellos, nunca platicó con ellos, nunca vivió con ellos. ¿Qué hace este padre? Este padre ahora vive por ellos, se sacrifica por ellos, trabaja por ellos, se desvela por ellos. ¿Por qué? Porque está dando su vida por ellos, pero a la vez una vida juntamente a ellos también. Valoremos esa actitud, valoremos ese sacrificio que nuestros líderes, no solamente de familia, del hogar, sino de la iglesia, hacen por nosotros. Sé que aquí hay niños pequeños, pero yo les diría también a los niños, ¿verdad?, que nos están escuchando, tus maestros te aman. Tú no sabes cuánto ellos tienen que sacrificar por ti, cuánto tienen que estudiar, ¿verdad? Si le preguntáramos a un maestro, ¿cuánto estudia? No quisiera escuchar que dijera unos 10 minutos nada más, hermano. No. Maestros, nos tenemos que sacrificar por nuestros niños. Si es posible desvelarte, porque mañana vas a dar una clase, hazlo por tus niños. Y niño, escúchame, ellos se sacrifican por ti. Mira, están ahí preparando su versículo, pegando, sacando copias, enmicando, ¿verdad? Buscando imágenes para traerte, ¿verdad?, una buena clase. ¿Por qué? Porque te aman, porque se sacrifican por ti, porque quieren ayudarte a ti. Esa actitud es la que nos va a ayudar a ser de bendición a aquellos a los cuales, hermanos, realmente queremos sacar adelante. ¿Qué actitud, hermanos, buena tenía el apóstol Pablo? No solamente el apóstol Pablo se sacrificaba por ellos, hermano, el apóstol Pablo también se dolía por ellos. Miren lo que dice, por favor, hermanos, el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro, ¿qué dice, hermanos? Temores. Pero mire lo que dice, hermanos, el versículo 7, y no solo en su venida hablando de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, dice, no me pesa, aunque entonces, ¿qué dice, hermanos? Lo lamenté, lo padecí. Póngame atención, por favor, con esto, hermanos. El apóstol Pablo en estos versículos nos da a entender que cuando él escribió esta carta, hermanos, severa, y la mandó, al mandarla, el apóstol Pablo, hermanos, se quedó con un gran pesar. El saber, hermanos, que el apóstol Pablo en esa carta les estaba llamando la atención, estaba siendo duro, estaba disciplinando y corrigiendo el pecado, dice el apóstol Pablo, yo no tuve paz. En el capítulo 2, hermanos, veíamos también que el apóstol Pablo, cuando había llegado inclusive ahí a Troas, dice que él no tuvo paz en su corazón, aunque se le había abierto una puerta grande. Ahí lo dice en 2 de Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí, ¿dónde, hermanos?
hacia Macedonia. Y aquí en el capítulo 7, versículo 6, la Biblia nos enseña que llegando a Macedonia, hermano, él todavía iba con un gran pesar en su corazón. Había algo que no lo dejaba en paz. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque mientras escribía y mandaba esa carta, aunque no se arrepentía, dice el apóstol Pablo, sí me dolió, sí lo lamenté, dice Pablo. Hermanos, pónganme atención por favor en esto. A nuestro pastor, ya sea de aquí de la iglesia o otros hermanos que nos están escuchando, a nuestro pastor le duele reprender. Al igual que un padre le duele reprender y disciplinar a sus hijos. Es algo inexplicable, es algo que uno dice, pero es que no le quiero decir, es que qué tal se enoja, qué tal se molesta, y una vez que empieza el proceso, ¿verdad? Y les llama la atención y los llama a la oficina o los va a ver a sus casas o platica con ellos, les exhibe el pecado o manda a llamar a traer a sus padres. Hermanos, es una preocupación que aunque no nos arrepentimos por llamar, por exhibir, por reprender el pecado, es algo que sí se duele, es algo que no se quiere hacer, es algo que produce tristeza. Y como dice aquí Pablo, aunque estamos sirviendo al Señor y venimos a la iglesia y se predica y se gana almas o se le enseña a los niños, hay algo que en nuestro corazón no encuentra paz, no encuentra consuelo de saber, híjole, y no sé cómo lo vaya a tomar, y mañana va a venir, de verdad, los papás, o mañana va a venir este matrimonio que está teniendo este problema, o mañana va a venir el esposo, ¿verdad? No sé, que se separó de la esposa y no sé qué vamos a hacer, cómo le digo y le tengo que decir. Y bueno, hermanos, es una de preocupaciones que el corazón no se queda en paz. Pero dice el apóstol Pablo, es una actitud sin duda, hermanos, correcta. ¿Por qué? Porque estaría mal aquel pastor, aquel líder que se goza en reprender y en regañar, y ahora sí va a venir este joven y me lo voy a agarrar como trapeador y van a venir sus papás y se los voy a refregar en su cara para que se les quite. Sería un mal pastor, un mal líder. Y déjeme decirle, hermanos, ese es el pensamiento que muchos de nosotros tenemos cuando nos llama la atención, cosa contraria, hermanos, a la realidad. Aquí el apóstol Pablo está exponiendo su corazón. Hermanos, son cosas que no se dicen siempre, inclusive, hermanos, son cosas que a veces cuando se hacen, muchas de las veces no se sacan, pero déjeme decirle, hermano, está en el corazón. Así como joven, tus papás también cuando te regañan, tú no sabes cómo les duele. ¿Cómo les duele cuando ellos te llaman la atención, cuando ellos te regañan, cuando te quitan el celular, cuando te tienen que disciplinar? Tú no sabes que a ellos les duele más que a ti. Es más, ese es el problema a veces de la reprensión y de la exhortación, que como nos duele a veces no lo hacemos y no nos damos cuenta del daño que estamos provocando. Por lo tanto, papás, jóvenes que están aquí, si algún día llegara a ser reprendido por un error, un pecado que esté haciendo, no pensemos que el pastor o el líder lo está gozando. No pensemos que mi papá ya hasta está contento de que me está disciplinando. No, solamente mira su actitud, solamente mira cómo se enoja, solamente mira cómo se entristece. ¿Por qué? Porque está indignado ante tal falla y tal error. ¿Cómo es posible que siga? ¿Cómo es posible que haya hecho esto? ¿Por qué? Porque le duele. Esa es una buena actitud. ¿Para qué? Para poder corregir realmente el error y el pecado del cual estamos hablando, hermanos. Una actitud correcta es dolernos, es cierto. Pero número 3, hermanos. Número 1, veíamos la reprensión, que es algo que se debe de hacer en la iglesia y en el hogar.
Número 2, veíamos la actitud correcta hacia el pecado, hacia la reprensión, hacia los hermanos, hacia los hijos. Número 3, hermanos, los resultados. ¿Cuáles son los resultados de una reprensión, de una exhortación? Número 1, los resultados, hermanos, son gozo, alegría y confianza. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros. Nota, hermanos, cómo aquí la actitud de Pablo cambia. Dice: tengo mucha franqueza, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno, dice, estoy de consolación, sobreabundo. ¿De qué, hermanos? De gozo, dice, en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque es el resultado efectivo de una reprensión. Cuando se reprende, cuando se llama la atención a alguien y ese alguien responde, hermanos, con una buena actitud, como lo vamos a ver, otro resultado de la reprensión es el arrepentimiento. Cuando alguien responde con arrepentimiento y dice: si es cierto, la regué, me aparto, y empieza a hacer lo correcto. ¡Wow, hermanos! ¡Qué gozo, qué alegría! El saber que sigue en los caminos del Señor, el saber que se apartó de eso que le iba a dañar. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo una reprensión efectiva. Hay gozo, hay consolación, dice Pablo. 5, porque de cierto cuando vinimos, dice, a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero dice el 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero ¿por qué se consoló Pablo con la venida de Tito? 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido, ¿qué, hermanos? Consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, haciéndonos saber, dice, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé, dice, aún más. Hermano, sin duda esto era algo conjunto, algo que no solamente lo padecía el apóstol Pablo, sino inclusive, como menciona aquí a Tito, que era muy seguramente, hermanos, el que había llevado la carta. Esta carta severa, no solamente había ido, la había leído, la había expuesto, sino que además, cuando estos cristianos de Corinto recibieron esa carta severa, arreglaron la situación, escucharon el consejo de Pablo, se arrepintieron, lloraron y mostraron un gran afecto hacia Pablo, de decir: es cierto. Yo me imagino ahí también a Tito, hermano, indignado, triste de saber que los hermanos andaban en estos pasos, en estos pecados. Dice la Biblia que los mismos hermanos consolaron a Tito. Yo me imagino ahí a Tito con la misma actitud, hermanos. Pero ¿cómo es posible que se dejaron engañar? ¿Cómo es posible que cayeron en estos pecados, hermanos? No se vale. Nosotros nos hemos sacrificado por ustedes. Y me imagino aquí a la iglesia de Corinto consolando a Tito: si es cierto, Tito, pero perdónenos, mire, nosotros seguimos con ustedes. Gracias por llamarnos la atención. Cuando Tito regresó a Pablo, acuérdense que él estaba en Troas y después vino a Macedonia. Dice la Biblia que ahí se encontró con Tito. ¡Wow! Hubo un descanso, un gozo, un alivio en el corazón de Pablo, y él dice: me siento contento, me siento gozoso de saber, en otras palabras, que ustedes escucharon esa reprensión. Papá, no tenga miedo, no tenga temor en llamarle la atención a sus hijos, es para bien. Quizás ahorita, en este momento, como dice en el Hebreos capítulo 12, al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué produce, hermanos?
Fruto apacible de gozo, de justicia, dice, hermanos, el escritor de Hebreos. Eso es lo que produce la disciplina, la reprensión, la exhortación, el regaño. Y eso es lo que se busca precisamente con la reprensión. Jóvenes, lo que buscamos cuando se te reprende, hermanos, es lo que se busca cuando se nos llama la atención en nuestro matrimonio, se nos predica sobre cierto tema, que se busca que nos apartemos de ese pecado, pero ¿para qué? Para gozo, para alegría, como dice aquí Pablo. Dice, tengo franqueza, dice el versículo 4, tengo mucha franqueza. ¿Esto qué significa? Tengo mucha confianza, dice Pablo, tengo mucha seguridad en ustedes, dice Pablo, de saber que ustedes han escuchado. Y déjeme decirle, hermano, este gozo es el que se siente precisamente cuando papás, hermanos, al platicar, ¿verdad?, con sus hijos, al ver ciertos pecados, ciertos errores, ciertas fallas, que hubo por ahí un pleito, que hubo por ahí, hermanos, algo, y se les llama la atención, ¿verdad?, se les exhorta, y el escuchar, ¿verdad?, de parte de los padres, gracias, hermanos, gracias, ¿verdad?, por tenernos paciencia, gracias, hermanos, por preocuparse por nosotros, hermanos. Hay un cambio total. Como decíamos antes de eso, se siente una gran angustia. ¿Y qué va a decir? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué tal? Se enoja y se molesta, pero ni modo. Tenemos que llamarles la atención. Pero después, ¿verdad?, que el papá, la mamá dicen gracias, hermano, por esto. Gracias, ¿verdad?, porque está al pendiente de nosotros, al igual que Pablo. Se siente un descanso, se siente un alivio de saber qué bueno que lo entendieron, qué bueno que lo comprendieron. Joven, es la misma actitud que tú deberías de tener hacia tus padres. Después de que ellos te exhortaron, te disciplinaron, te castigaron, tú con arrepentimiento deberías de ir con ellos y decirles gracias, papá, gracias, mamá, porque tú me llamaste la atención, porque me hiciste ver las cosas que yo no veía. Gracias por estar ahí al pendiente de mí. Mira, lo que vas a causar con eso es un gozo, es una paz, es una tranquilidad en tus padres, de saber que entendiste la lección que ellos te trataban de transmitir. ¿Qué produce la reprensión? No solamente gozo, alegría y confianza. Más adelante, mire lo que el apóstol Pablo, hermanos, dice, sigue el apóstol Pablo, hermanos, expresando este gozo. Versículo 12, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 12, dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que comete el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino porque se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también también nos gloriamos con Tito, nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda, dice, de la obediencia de todos vosotros, de cómo, dice, lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza, dice Pablo, en vosotros. Esta es la confianza. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se reciben los resultados de la reprensión, y aquellos que están siendo reprendidos se entienden y escuchan, y como dice, hermanos, ahí en el versículo 15, cuando obedecen. Muy seguramente el apóstol Pablo, hermanos, les dio instrucciones de lo que se debía de hacer. Si tal persona que había cometido el agravio no se arrepentía, como lo hizo en la primera carta a los Corintios, dice, el tal
cual se ha entregado a Satanás. Muy probablemente había sucedido lo mismo también con este hermano, pero sin duda también les había dado instrucciones de lo que ellos debían de hacer en caso de que este hermano se arrepintiera, como lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 Pablo les dice: restauren su amor con él, no lo rechacen, no lo desprecien, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Vuélvanse a él, porque no queremos, dice, que Satanás gane terreno, no queremos que Satanás gane ventaja con esta situación. Y hermano, déjeme decirle, es lo que pasa, es lo que sucede, hermanos, cuando se actúa para bien, cuando se le dice al joven: joven, esa señorita no te conviene, cuando se le dice a la señorita: señorita, ese joven no te conviene, apártate, cuando papá le dice al joven, ¿verdad? Deja de estar robando, aléjate de esas amistades, mira, esas amistades no te convienen, te van a llevar las drogas, te van a llevar al alcohol, te van a llevar a los vicios, apártate. Y el joven escucha. ¡Wow! ¡Qué gozo el saber que los hijos han obedecido! Y al contrario, en vez de que se enojen, en vez de que se vayan y verdad y digan: ¿saben qué? Hasta aquí, ya no me estén molestando, atienden a la reprensión. Produce gozo. Número 2, ¿qué produce, hermanos? La reprensión. La reprensión, hermanos, también produce arrepentimiento. Miren lo que dice, hermanos, ahí el versículo 9. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué, hermanos? 2, para arrepentimiento, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, dice, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce, hermanos? Produce muerte. Hermano, póngame atención por favor en esto. Aquí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Como lo enseña, hermanos, este versículo, hay un arrepentimiento o un dolor que produce, hermanos, hay un dolor que produce arrepentimiento, pero hay un dolor, dice Pablo, que produce muerte. ¿Qué dolor produce arrepentimiento? Dice: el que viene según Dios. Es decir, hermanos, que cuando se hace a la manera de Dios, cuando se hace a la instrucción de Dios, cuando se hace al consejo de Dios, lo que eso va a producir, hermanos, es arrepentimiento. Claro está también, hermanos, que aquí depende también de la persona que está recibiendo esa exhortación, esa reprensión, que está recibiendo esa disciplina. Si la persona, si el hijo endurece su corazón, sin duda, hermanos, eso lo va a llevar también, hermanos, a apartarse, a separarse. Pero como termina diciendo el apóstol Pablo en el 9, ya no quedó en nosotros, sino quedó en el hijo que no quiso entender, quedó en el hermano, quedó en el matrimonio, quedó en el esposo, quedó en la esposa que no quiso entender. ¿Qué más podemos hacer más que orar, verdad, por ese hermano? Pero mientras se hagan, hermano, las cosas de acuerdo a Dios, produzca realmente, hermanos, esa tristeza, ese dolor, esa incomodidad al pecado, lo que eso va a producir, hermanos, es arrepentimiento para con Dios. ¿Qué es un arrepentimiento, hermanos? Es un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento. No solamente, hermanos, para salvación de no ser condenado. Ahora, aquí quiero, hermanos, aclarar algo. Versículo 10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La palabra salvación, hermanos, tiene 3 aplicaciones. La salvación para no ser condenados en el infierno. Número 2, la salvación de la esclavitud del pecado. Y número 3, la salvación de la presencia del pecado. Cada una de estas 3 salvaciones, hermanos, en conjunto las produce nuestro Dios.
cuando usted y yo creímos en Cristo como Salvador, aquí es una tristeza que Dios también produce a través quizás de una enfermedad, a través de un dolor, a través de una tragedia. El Señor me atrae a Él, yo le conozco como Salvador. Quizás hay un ganador de almas que me dio una Biblia, yo le empecé a leer, ahí entendí mi salvación, llegó a mi puerta, tocó mi puerta, me dio el plan de salvación y yo creí. Quizás hubo un ganador de almas que me invitó a la iglesia y en esta situación de dolor y de tristeza fui y entendí la salvación y me acerqué a Dios. Esa salvación, hermanos, me salva de mi alma en la condenación del infierno. Pero hay una segunda, ya mencionábamos, una segunda salvación. Esta salvación, hermanos, es de la esclavitud del pecado, donde yo poco a poco, hermanos, progresivamente me voy apartando más y más y más de la salvación. Poco a poco el Señor me va dando la sabiduría, me va dando el entendimiento, a través de un pastor que me reprende, a través de un líder que me llama la atención. Me voy apartando de la esclavitud en el cual ese pecado me tenía y voy dejando, ¿verdad?, la mentira, voy dejando la amargura, voy dejando quizás el enojo, voy dejando esa mala actitud hacia mis padres. ¿Por qué? Porque me estoy separando, me estoy salvando, me estoy apartando de la esclavitud de ese pecado. Esa también es la aplicación, hermanos, de este versículo. Ese es el propósito, papá, que usted salve a sus hijos de que el pecado los siga esclavizando, de que el día de mañana quizás usted bien sabe esté tan esclavizado que diga no puedo y me lleve inclusive, hermanos, a peores males o consecuencias. Y la tercera, que es la salvación, hermanos, de la presencia del pecado. Esta salvación, hermanos, se producirá cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. En ese momento, como ya hemos visto, hermanos, dice la Biblia que seremos arrebatados y seremos transformados y entonces estaremos para siempre con el Señor. Ya estando, hermanos, con el Señor, vamos a ser libres ahora sí y totalmente de la presencia del pecado. El pecado ya no estará ni en nuestra mente, ni en nuestros sentimientos, ni en ese nuevo cuerpo en el cual seremos transformados, o si estoy muerto, resucitaré en aquel día con el Señor. ¿En qué aplicación se encuentran, hermanos, estos tres versículos? Sin duda en la primera y en la segunda. Hermano, ese es el propósito de una reprensión: librar, rescatar, hermano, ese matrimonio que se encuentra en problemas, se encuentra quizás, hermanos, en pleitos, se encuentra al punto de divorcio. ¿Qué queremos? Salvar ese matrimonio de una esclavitud a la cual los va a llevar por el resto de sus vidas si se separan. No queremos eso para ese matrimonio. Por lo tanto, voy a acudir a la reprensión, a la exhortación, a la guía con la palabra de Dios, y voy a exhibir y voy a mostrar los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque quiero salvarlos de esa esclavitud del pecado. Y en el versículo 11, hermanos, produce una serie, hermanos, de virtudes en el corazón de una persona que recibe, hermanos, la reprensión. 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice Pablo, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente, dice, afecto, qué celo ha producido y qué vindicación. En todo, dice Pablo, os habéis mostrado, ¿qué, hermanos? Limpios, dice Pablo, limpios delante de Dios, limpios en el asunto. Póngame atención, hermano, cuando se recibe una reprensión, se produce una serie, por aquel que recibe la reprensión, la acepta y la practica, una serie de virtudes en su corazón. Le animaría a estudiar cada una de estas palabras y ver de qué manera, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas
vidas. Papá, te animaría a estudiarlos. ¿Para qué? Para que usted tenga bien firme la posición en la cual Dios le ha puesto. El día de mañana, hermano, Dios sin duda nos va a pedir cuentas. Uno de los pasajes, hermanos, sin duda que más debería de darnos temor, ¿verdad, hermanos? A los pastores. Un pasaje que nos debería de motivar más a cumplir con el propósito y la responsabilidad que Dios, hermano, nos ha dejado a cada uno de nosotros como pastores. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, hermanos. Nos exhibe que algún día el Señor nos va a llamar a cuentas. Por eso yo le diría, hermano, hermana, no se enoje, no se moleste cuando un pastor está interesado en su vida, quiere ayudarle, quiere guiarle, quiere aconsejarle, quiere instruirle en su matrimonio, en su relación, en sus hijos, en su trabajo. ¿Por qué? Porque él sabe que algún día va a dar cuentas. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de examinar, mi Señor, estos versículos. Ayúdenos, por favor, Padre, a meditar y a ver realmente, Padre, que necesitamos, que deberíamos de estar buscando, Padre, la exhortación y la reprensión en nuestras vidas. Sé que a muchos de nosotros no nos gusta. Sé que muchos de nosotros ponemos barreras, ponemos limitaciones, nos apartamos, nos separamos, no somos fieles porque no queremos. Muchas veces decimos que se metan en nuestra vida, pero no entendemos el gran peligro al cual nosotros nos exponemos. Ayúdenos, por favor, a meditar en este tema y ayúdenos a dar cuenta que la reprensión y la exhortación a través de un consejo directa e indirecta, de una predicación, es para mi bien. Entender que mis padres, mi Señor, me aman y por eso me reprenden, por eso me disciplinan, por eso me exhortan. Hermano o hermana, ¿por qué no vamos delante del Señor y le decimos: Señor, ayúdame? Ayúdame a comprender, Padre, qué es lo que me conviene. Ayúdame a buscar tus verdades bíblicas. Ayúdame a no rechazar la reprensión como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como joven. Papá, si usted tiene que hacer cuentas en este día con el Señor y decirle: Señor, perdóname porque no he tomado mi lugar. Perdóname porque no he tomado la responsabilidad que tú como padre, que tú como madre me has dado. Ayúdame, por favor, a hacerlo con amor, a hacerlo con solicitud. Ayúdame a hacerlo no con una mala intención, no con un mal deseo, sino porque quiero que se arrepientan, quiero que mis hijos se aparten de ese error, de ese pecado. Joven, no te enojes con tus papás. No los mires mal, no los rechaces, al contrario, agradéceles y juntos gócense para vivir la vida cristiana, los principios que Dios nos da en su palabra. Padre Celestial, mi Señor, quiero agradecerle por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Gracias, Padre, por preocuparse y mostrarnos, exhibirnos, Padre, lo que nuestra familia, nuestra iglesia necesita. Ayúdenos a valorar, mi Dios, cada principio, cada versículo, Padre, que en este día se ha expuesto. Y ayúdenos, por favor, a aprender a vivirlo, Padre, por favor. Ayude también a mis hermanos que desde casa están tomando decisiones, por favor, Padre. Ayúdenos a valorarlo y a llevarlo a la práctica.
Le agradezco por este tiempo que usted nos ha dado, mi Dios, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.